Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Internacional para hacer conciencia del síndrome de Meniere. Y esto es importante porque es una enfermedad que afecta el oído interno, tanto a la audición como al sentido del equilibrio, y cuya causa todavía es desconocida. El principal síntoma es el vértigo, que piensan que está como rotatorio, que a veces va acompañado de acúfenos o tinnitus, que son zumbidos y ruidos dentro del oído, o también hipoacusia, que es la pérdida de la audición. Además de inestabilidad, pérdida de equilibrio, vómito y otros síntomas que se manifiestan en mayor o menor medida. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurootología. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Qué gusto verte nuevamente. Igualmente, muy bien, gracias. Con ¿Tú qué este tal? tema bien importante, Gonzalo, que es el síndrome de Meniere, que a muchas personas, bueno, no sé qué tanto, pero a las personas que le da, ahorita nos dices en porcentaje de incidencia, pero sí es terrible. O sea, cuando yo en alguna ocasión tuve un tema de oído, que no sé si fue Meniere, que puede ser que sí, es la cosa más espantosa, porque te da mareo, vómito, todo se te mueve, es horrible. Es horrible. Sí, sí es una enfermedad extraordinariamente discapacitante, Sí. ¿no? Porque sí te produce, realmente te tira por completo, no puedes moverte para nada, ¿no? Nada, o sea, Sí es horrible. sí, a ver, cuéntame un poquito, hablar de esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente tiene...? Mira, pensemos en la hipoacusia, que eso es como más común. Este mareo, esta sensación de vértigo, donde sabemos que el equilibrio, una de las partes está en el oído, el equilibrio que tenemos. Pero ¿qué pasa? ¿Por Sí, qué se pierde? porque dentro del oído interno, parte de su funcionamiento implica que está lleno de líquido. Y hay dos compartimientos de líquido, uno que se llama endolinfático y otro perilinfático. Y el punto es que en esta enfermedad se pierde el control de la presión del líquido endolinfático. Ok. Entonces, esos líquidos son muy importantes para el funcionamiento del oído, y si si tu cuerpo no puede controlar bien esa presión, haz de cuenta con la presión arterial, pues si se sube, pues tienes problemas. Aquí se te está subiendo la presión del líquido del oído interno. Ujú. Y el oído se encarga de la audición y del equilibrio. Esa es la característica del Meniere, es que te afecta a las dos cosas. Audición y equilibrio. ¿Esto tiene algo que ver con los huesecillos, con el yunque, martillo y demás? No, es más adentro, es más allá. Los huesecillos llevan el sonido. Justo la función de los huesecillos es introducir el sonido al oído interno, y en el oído interno es donde la vibración se convierte en impulsos nerviosos, y en la parte del oído que se encarga del equilibrio, la posición de la cabeza y los movimientos de la cabeza son los que se convierten en impulsos nerviosos. Ah, ok, entonces por eso es tan discapacitante. Sí, porque no sabes qué es para arriba, qué es para abajo, o sea, pierdes completamente el equilibrio, y te sientes muy mal. El sentirse tan mal es un mecanismo de defensa del cuerpo para que, si no sabes realmente dónde está el piso y dónde está el cielo, mejor Siéntate. acuesta. Exacto. Ahora, ¿qué porcentaje se da en la población del síndrome de Meniere? Pues más o menos alrededor de 1,000 casos por cada 100,000 habitantes cada Ujú. año. Ok. ¿Hombres, mujeres, algún Eh, tipo de ma- edad o qué es lo que lo causa? Más frecuente entre los 46 años y 60 años, Ujú. un poco más frecuente en mujeres también, Mm, pero puede dar a cualquier edad. ok, pero hay algún, o sea, sí es notoria que por género es más mujeres que hombres. Como una tercera parte más, o sea, como un 30% más. Pues sí. Hay distintos estudios, varía un poco dependiendo de dónde se ha medido, pero sí más o menos como 30% más. ¿Aquí tienen algo que ver las hormonas o nada que ver? O sea, ¿cuál es la causa de que unos tengan síndrome de Meniere y no? Es, eh,
Es muy probable que sí algo tenga que ver las hormonas, pero desafortunadamente con el Meniere hay muchas cosas que no sabemos. ¿Multifactorial? El problema es que el oído interno es muy inaccesible, ¿no? No podemos ver cómo funciona en tiempo real, Ujú. ¿no? Entonces muchas cosas se saben de estudios que se hacen ya cuando alguien muere y deja sus oídos a la ciencia y se analizan cosas así, pero nunca podemos ver qué está pasando exactamente dentro del oído de una persona que lo está sufriendo. ¿Qué causa este Entonces nuestros incremento? datos son muy... Ajá, o sea, es como multifactorial, como que sí es discapacitante, pero necesitamos saber, por ejemplo, esta presión, este incremento de presión dentro del oído interno, ¿qué causa? ¿Hay tumores, alteraciones de circulación, irritación nerviosa? Así como entendemos que es como multifactorial, pero como tú como especialista, ¿cuál es como lo que buscas cuando alguien tiene síndrome de Meniere para poder atender no solo los síntomas, que son muy discapacitantes, sino la enfermedad? Sí, tratar de ir a la raíz. Yo lo que nos hemos dado cuenta es que no hay una sola explicación para todos los casos. Entonces, buscamos qué puede haber detrás. Puede ser un virus, hay veces que puede ser una infección viral, Ujú, y eso lo podemos tratar cuando es inmediato. Hay casos en que son autoinmunes, entonces ujú. hacemos pruebas de laboratorio buscando autoinmunidad. Hay casos que pueden ser alérgicos, entonces también buscamos alergias. Y sí hay casos que pueden ser circulatorios, No, que bueno, es un poco más difícil porque no tenemos sí. tampoco un instrumento para medir la perfusión de sangre dentro del oído interno. O sea, qué complicado. Ya Entonces veo que sí es están, una... no, bueno, ya lo vi, que se queman las pestañas. Y aquí lo importante es saber si se cura o se controla y entendemos ya que es una alteración discapacitante multifactorial y que, bueno, no habría forma de no buscar ayuda. Vamos a una pausa, querido Gonzalo Corbera y amigos, y regresamos aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Con el doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología. Hablando del síndrome de Meniere, nos estabas comentando, querido Doc, que 40, 60 años es con la mayor incidencia de presentación, un poquito más en mujeres que en hombres, aunque no están exentos, o sea, estamos hablando de un 30% más, discapacitante, sintomatología como pérdida del sentido de equilibrio, inestabilidad, vómito, algunas puede haber acúfenos, tinnitus o también hipoacusia. Y te preguntaba previo al corte que si se cura o se controla. O sea, sí llega un momento en que dices ya, ¿y qué haces para controlar esto? Que, bueno, no hay forma de estar bien cuando no sabes ni dónde es Sí. y se te mueve todo. Lo que más molesta es el vértigo, o Sí. sea, la sensación de que estás dando vueltas y es incontrolable y eso es lo que realmente es más molesto. Y pues tenemos dos formas. Una es tratar el episodio que ya cuando te está dando, disminuir las molestias. La otra es tratar de prevenirlo. Sí tenemos forma de prevenir. O sea, hay medicamentos para disminuir la presión del líquido del oído interno. Entonces eso lo usamos para tratar de alargar las crisis, o sea, los Ujú, episodios. Justo lo que decíamos de buscar raíces, no cosas causales, es para atacar esa cosa, ese factor causal y poder disminuir el número de crisis que está teniendo o pararlos. Hay veces que se logra curar, ujú. no es, este, eh, digamos que no es necesariamente una condena de que lo vas a tener el resto de la vida. Y hay cirugía justo para el vértigo. O sea, en casos que son verdaderamente Extremos. intratables, que ya Ujú. es realmente una imposible vivir así, pues sí tenemos cirugía. Ok, es como que liberas la presión del oído interno, o sea, haces una cirugía para eh, quitar un poco este líquido, o sea, que desemboque en algún otro lado y que baje la presión. Me imagino que, o sea, hay medicamentos y también hay una cuestión quirúrgica. Exacto. Ok, para hacer Sí, el, entonces sí, sí, sí hay opciones.
Si hay opciones. ¿Para hacer el diagnóstico hay algo en específico o simplemente con la sintomatología, o sea, la clínica? Muchísimo es la clínica. Inclusive hay los criterios diagnósticos son más bien clínicos. Ujú. Hay ciertos estudios que pueden ayudar, ¿no? La electrococriografía, nos basamos muchísimo en la audiometría, porque una parte fundamental del diagnóstico de esto es corroborar que la audición fluctúa. O sea, que de repente cuando tienes crisis tienes la audición más baja que cuando no tienes crisis. Ok. Eso nos da un parámetro para poderlo diagnosticar. Ujú. Muchas veces necesitamos estudios de imagen para descartar otras cosas, Como un tumor o ¿no? algo. No es Ujú. tumor o cosas así. Ok. ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenir o algo que te diga, oye, ahí viene una crisis o que te digan, "Uy, necesito ayuda y necesito, algo está pasando en mi oído que no está bien y necesito buscar ayuda"? Bueno, mucha gente que ya conoce su padecimiento sabe que le va a dar. Ok. Y en ese sí podemos tener un plan específico para esa persona para que en el momento que sienta que le va a dar, saber qué es lo que más nos ayuda a evitar la crisis. Ok. Pero en mucha gente es de repente de la nada. Inclusive hay una cosa que se llaman drop attacks, en donde de repente te da de golpe Ay. el vértigo y te pasa al suelo. Ujú. Así, al suelo, tal cual. Sí, de tal cual. Ok. Ay, o sea, empieza siempre con el vértigo, es como el principal síntoma en síndrome de Meniere. El zumbido a veces, muchas veces lo primero que empiezas a sentir es el zumbido que te baja, te empieza a bajar la audición y después aparece el vértigo. Ok. ¿Aquí qué recomiendas? Hay Sí. personas donde primero aparece el vértigo, luego aparece el zumbido. Ok. ¿Hay algo que recomiendes como para cuidar nuestro oído, para que no nos, obviamente entendemos que hay cosas que están fuera de nuestras manos, pero algo que pudiéramos hacer como para prevenir y cuidar nuestra audición y nuestro oído, porque el oído interno también es fundamental, o sea, no nada más es cómo escuchamos, sino todo lo que pasa adentro, ¿no? Pues sí, o sea, aunque no sea específico que te protege de Meniere, sí todo lo que puede hacer para proteger tu oído también puede disminuir las posibilidades de que te dé. Ujú. Y eso es no fumar, mantener tu peso, tener cuidado con colesterol, presión alta, hipotiroidismo, todas esas cosas, evitar exponerse a ruidos intensos Ujú. y no meterte nada en los oídos. Ah, eso es importante, no meterse ni los cotonetes estos que luego están dañando tanto. Dicen que los cotonetes los puedes poner con los codos, ¿no? Eso es lo que he oído, Sí, cosa que es sí, la imposible. limpieza. Imagínense nada más eso. Exacto. Entonces, obviamente todas las mismas recomendaciones de todos los médicos para nuestra salud, que es evitar, o sea, cuida tu calidad de vida, ¿no? Tu estilo de vida, no fumes. El alcohol, pues yo creo que todo en exceso perjudica, hacer ejercicio, manejar bien tu presión, tu glucosa y demás para que puedas tener mejor salud, ¿no? Sí, aquí llama la atención que el tabaco sí afecta directamente el oído y aquí no te protege que sea un vape, o sea, Ok. porque es la nicotina. Entonces, la nicotina, sea como sea, claramente sí tiende a dañar el oído. Entonces, ahí está, Entonces, pues eso sí es una muy específico. otra causa para dejar de fumar o dejar el vape que ahora está tan de moda en los chavos, que a mí sí me preocupa. El tema de los decibeles y eso que ahora usan la música con audífonos tan alta. Ese es otro tema también muy importante y además se multiplican. La gente que fuma tiene mucho más daño por ruido cuando está expuesta al ruido. Ok, Pero sí, tienes que cuidar que escuchar tu música a un nivel moderado, ¿no? Porque lo que pasa es que de uno le quieres subir y al ratito ya le subiste y ya como que quieres más y quieres más porque te vas habituando, sí. ¿no? Entonces hay que evitar eso, mantener volúmenes moderados y pues para poder disfrutar la vida toda tu vida, la música toda tu vida, Por porque si no vas supuesto. perdiendo audición y vas perdiendo el gusto Estos de la traumas música. constantes al oído, yo creo que es algo que debemos de tomar muy, muy en cuenta y cuidar nuestro oído. Querido doctor Gonzalo Corbera, ¿algún dato donde te podamos encontrar para la gente que tenga dudas de cómo manejar el síndrome de Meniere? Pues les doy el teléfono del consultorio, es 55 50 81
8249. Ujú. Pueden mandar un WhatsApp a ese teléfono y les contesta con todos los otros teléfonos que hay y los medios de Perfecto. comunicación de... Te agradezco. Te agradezco muchísimo, doctor. Gracias, doctor Gonzalo Corbera. Un gran abrazo a ti y a todo tu equipo. 55 50 81 82 49. Cualquier duda sobre vértigo, síndrome de Meniere, ya que hoy es el Día Internacional para hacer conciencia de este síndrome que es tan discapacitante y que, bueno, créame que necesita ayuda. Muchísimas gracias, Gonzalo. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos con más.